Hola. Bueno, creo que vamos un poco... El tema del tiempo se nos ha ido un poquito de las manos. A estas alturas debemos de estar ya en otro punto, pero bueno, no pasa nada. Creo que dándole continuidad a todos los elementos que hemos planteado, tanto en las sesiones de ayer como en las de hoy, creíamos muy importante dentro del proyecto, por el foco de trabajo en el que nos hemos situado, el poder contar hoy aquí con personas que están en la trinchera, que están en el día a día enfrentándose a las ratios, a los coles, a los padres, a las madres, también a los niños, bueno, este tipo de cuestiones. Entonces, le queremos dar un formato un poquito más informal. No el apoyo visual se podrá usar puntualmente, pero lo que queremos es abrir un diálogo acerca de distintas cuestiones que van emergiendo y, sobre todo, tomar el pulso a algunas de las que nosotros hemos descubierto en el proyecto. Hay cuestiones que han emergido mucho más relevantes de lo que nos parecía, que incluso algunas con las que no contábamos dentro del proyecto. En situaciones respecto a la reforma, respecto a la LOMLOE, qué está pasando con los currículos, qué está pasando con los aprendizajes que se están promoviendo en la escuela, dentro del marco del aprendizaje de la lengua extranjera, en este caso del inglés. Entonces, hoy contamos con tres maestros, tres docentes, dos compañeras en educación primaria y un compañero, en este caso Marco, que es profesor en la Escuela Oficial de Idiomas, aunque tiene un perfil muy interesante porque también tiene una actividad complementaria que después nos va a comentar, que consideramos también muy importante porque da mucho juego para comprender qué es lo que esto está suponiendo. Entonces, por un lado, a mi derecha tengo a Melania, que es profesora en el Círculo Plurilingüe Eloísa de Ribadulla, maestra especialista en inglés, con larga trayectoria también en temas de formación permanente de profesorado, a Arantxa Pernas, que es profesora en el Círculo Plurilingüe Abanqueiro de Boiro, y a Marco, que es profesor en la Escuela Oficial de Idiomas de A Coruña. Vale, entonces, iniciamos un pequeño tiempo donde cada uno de ellos nos van a hablar de quiénes son, van a hacer un pequeño relato de quiénes son, cómo han llegado a ser maestros, el centro en el que trabajan, el tipo de alumnado que reciben, los contextos para que ellos se presenten y que también nosotros participemos un poquito de su trayectoria. Entonces, no sé si quieres empezar tú, Melania. Vale, sí. No sé si se escucha bien. Sí. Vale, bueno, yo soy Melania, soy profe de educación infantil y primaria. ¿Se lo puedo acercar? Ahora. ¿Hola? Sí, ahora sí. Vale, como decía, soy Melania, soy profe de inglés en educación infantil y primaria. Este año estoy en un cole de la provincia de Lugo, en Chantada, es un cole de línea 1, eso significa que, bueno, tenemos un curso por nivel, es decir, normalmente tenemos primero A, segundo A, tercero A, aunque algunos cursos sí que están desdoblados porque nos pasábamos de 25 alumnos, que es lo máximo en la ratio, entonces pues tenemos algunos cursos pues con un poquito menos de alumnado, por ejemplo, segundo 20 niños y 20 niños en segundo B. Este año yo doy todos los cursos de educación infantil. No está siendo un año fácil por las ratios. Tengo 24 niños en 5 años, con una niña con TEA, con cuidadora en clase, 20 niños en 3 años, 20 niños en primero de primaria, lo que se hace pues... difícil a veces, difícil, complicado. Y bueno, tendemos mucho a usar la tecnología para ayudarnos porque no damos llegado a todo. Aparte de profe, pues también trabajo con el CFR o el CAFI, que son los centros de formación del profesorado, impartiendo cursos a otros docentes, que son sobre todo cursos en los que yo y otra compañera que hoy no pudo estar aquí, pues enseñamos materiales, sobre todo materiales manipulativos, así como otro tipo de recursos, libros, juegos, etcétera. Cuando empezamos a dar los cursos sí que no teníamos nada relacionado con la inteligencia artificial, pero así como fueron avanzando los años y empezamos a usar pues, algunos juegos, algunas webs de inteligencia artificial en el aula, también los fuimos incorporando a los cursos que damos. Entonces, bueno, pues también enseñamos ese tipo de webs que previamente hemos probado y que también nos facilitan mucho pues, la enseñanza de la lengua extranjera.
Para mí ser formadora de profesorado, bueno, es algo que me gusta muchísimo porque sí que conoces a mucha gente que hoy está aquí, que nos conocemos de estar en esos cursos y conoces a profes de inglés. Bueno, traje aquí, creo que es este, ¿no? Yo también comparto, no sé si se entera. Sí. Comparto mis materiales que uso en el aula, no todos, sí que tengo muchos materiales manipulativos, pero bueno, algunos los comparto poquito a poco, no vivo de esto, entonces los que yo hago para mí y me son útiles, pues lo comparto para que otros profes, no sé aquí si hay profes de educación primaria, si hay estudiantes, si hay gente que dé clases particulares de inglés, pero bueno, son materiales que se pueden descargar gratuitamente y los voy compartiendo poco a poco por si a alguien le pueden servir. ¿Sí, ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, yo antes de ser maestra tuve otra vida laboral anterior. Yo soy licenciada en Administración de Empresas aquí en la Universidad de Santiago. Estuve 10 años trabajando en una empresa que nada tenía que ver con lo que actualmente hago. Era la responsable de calidad, de formación, de recursos humanos y de contabilidad, con lo cual fueron 10 años muy intensos, trabajando un montón de horas. Y bueno, llegó un momento, yo tenía 32 años, 2 hijos y un cambio en la gerencia hizo que mi vida laboral cambiase pues radicalmente. Entonces yo siempre había tenido una espinita ahí clavada de la docencia, esa parte que a mí me apetecía transmitir, y conté con el apoyo incondicional de mi familia para poder estudiar una segunda carrera, un segundo grado, en este caso en maestro en primaria con la mención especial de inglés, porque sí es cierto que a mí la lengua inglesa me apasiona desde bien pequeñita. Yo de hecho estaba aquí al lado en empresas estudiando y en aquel momento, no sé si sigue siendo el plan igual, teníamos asignaturas de libre configuración que podíamos ir a otras facultades a cursar, era para completar esos créditos que nos hacían falta para licenciarnos, y yo venía a la Facultad de Filología alemana, no venía a la de inglesa porque sabía que iba a ser mucho más dura esa asignatura, pero yo venía a cursar inglés a filología alemana. Entonces, bueno, eso siempre estuvo ahí. Entonces llegó el momento, me puse a estudiar y terminé mi formación. Acto seguido, bueno, decidí opositar porque en ese momento no me había surgido ninguna oportunidad laboral. Y bueno, me empeñé ese año con muchísima fuerza porque es una dedicación exclusiva que seguro que Marco contará después, y aprobé, con lo cual la primera vez que llegué a un aula sin apenas experiencia anterior, yo había aprobado mi oposición por inglés con muchísima ilusión y muchísimas ganas, y me encuentro en un cole donde me toca ser cotutora con la directora, donde apenas voy a tener sesiones de inglés. Yo tuve que impartir ese año sociales, naturales, matemáticas, lengua galega. Entonces te ves como, bueno, somos profes de primaria y podemos hacerlo también, pero claro, yo venía con mi mochila cargada de ilusión para transmitir la asignatura de inglés. Nada, como decía mi marido por las noches, jolín, estás peor que el año pasado estudiando la oposición, porque yo tenía que preparar las clases, preparar exámenes, corregir, preparar materiales y me daban las tantas de la mañana. Pero la experiencia puedo decir que fue muy, muy gratificante. A partir de ahí sí que ya en el siguiente centro y en el que estoy actualmente, que tengo la suerte que es mi primer destino definitivo como maestra, actualmente llevo ya 10 años ejerciendo la labor docente, sí ya imparto exclusivamente el área de lengua extranjera. A su vez, en mi colegio actual formo parte del equipo directivo desde hace 7 años, desempeñando la función de secretaria, bueno, que sigo poniendo un poco en práctica esa carrera actual porque me toca elaborar las cuentas a final de año, presentarlas ante el claustro y el Consejo Escolar, todo el tema de trámite administrativo que tiene que ver con la matrícula, con las ayudas de los libros que hay actualmente, pues todo eso pasa por mí, porque somos un centro pequeñito de línea 1, tenemos 140 alumnos
Entonces, bueno, los centros de línea 3, pues sí hay un personal administrativo de la Xunta, pero no es nuestro caso. Entonces, todo ese trabajo pues lo desempeño yo. Y realmente tengo 5 horas semanales de dedicación a la parte de secretaría. Entonces, actualmente estoy impartiendo inglés en toda primaria, en toda la etapa de primaria, de primero a sexto, menos en segundo de primaria. A su vez, somos un centro plurilingüe y soy también la coordinadora de plurilingüismo, lo que quiere decir que impartimos el área de plástica en inglés. Evaluamos en esa área los contenidos de plástica, pero la lengua vehicular es el inglés. Y el hecho de ser un centro plurilingüe implica que tenemos un auxiliar de conversación que nos acompaña en el aula y que intentamos que es nativo. Entonces, este año, por ejemplo, tenemos un chico filipino, el año pasado tuvimos un chico estadounidense, hace 2 estuvo con nosotros una chica de la India. Entonces, yo eso todo lo aprovecho para que mi alumnado, que estoy en un centro rural, donde la mayoría de mis alumnos me dicen, profe, eu non vou salir de Boiro, a mí o inglés dame exactamente igual. É que eu, entón, claro, son pocos los que tienen posibilidades de a lo mejor viajar al extranjero. Yo quiero hacerles ver esa visión del inglés como una lengua comunicativa. Es un lenguaje, una lengua a través de la cual nos podemos comunicar con otras personas. Y la tecnología hoy está precisamente casi todo el contexto digital es en inglés. Entonces, muchos hablan online con niños de otros sitios y la lengua a la vez es en la que se comunican porque me lo dicen. Profe, ayer estuve con no sé quién. Bueno, entonces sí que hacemos ese intercambio cultural que es muy importante para nuestro alumnado, con esa figura de auxiliar de conversa que además es muy querida para ellos, porque ellos no ponen exámenes, ellos no corrigen, ellos no riñen. Entonces, ese papel lo desempeñamos nosotros y ellos son la parte amable de la lengua inglesa. No sé qué más os puedo contar. También soy la responsable de formación de mi centro y bueno, tuve la suerte de asistir a alguna sesión con Melania porque sí creo en el material manipulativo, sí creo en el juego, sobre todo en esta etapa de primaria en la que estamos. Es una etapa en la que la creatividad es un talento y nosotros como profes de primaria tenemos que poder explotarlo al máximo. Entonces, bueno, yo me siento muy agradecida por esta segunda oportunidad laboral que me dio la vida y la verdad que sigo con la mochila cargada de ilusión, a pesar de que sí que es cierto que tenemos muchas trabas en muchos momentos. Yo en primero y segundo también tengo 24 alumnos y yo en el recreo monto todos los ordenadores, los portátiles que tenemos para que cuando entren ellos en el aula esté todo preparado y previamente les digo, prohibido tocar hasta que yo explique qué es lo que vamos a hacer, porque si no ya empezamos. Profe, a mí no me sale, profe, eso yo no lo tengo, profe, ¿qué tiene el de al lado? Y claro, uno solo puede ser una situación caótica, pero poco a poco es increíble la capacidad que ellos tienen para adaptarse, para respetar esas normas y cuando algo les atrae, pues funciona perfectamente. Muchas gracias. Hola, ahora sí. Bueno, pues yo me siento identificado con Arantxa porque yo también tengo un pasado. Y es que yo llegué un poco de rebote también al mundo de la enseñanza, estudiante de filología, me gustaban mucho las lenguas, pero no sabía muy bien a qué dedicarme, ¿no? Y entonces, bueno, supongo que igual muchos o muchas de vosotros pues, estáis ahora en ese momento. Os transmito un mensaje de esperanza, de ánimo, hay esperanza y al final la vida pues acaba mostrándote siempre el camino, ¿no? En mi caso en particular me presenté un poco de rebote a las oposiciones con un cambio de chaqueta por el medio, porque además yo soy de filología inglesa, pero tuve la grandísima suerte de tener un magnífico profesor de francés en la carrera que nos hacía trabajar como locos. Y entonces acabé con un buen dominio del francés. Justo en el año en que me presentaba a las OPOS no había plazas de inglés y entonces tiré por francés. Bueno, anécdotas aparte, pues el caso es que al final pues, fui a recalar a la Escuela Oficial de Idiomas, en la que tengo el orgullo de trabajar desde hace más de 20 años. Es una institución que no tiene parangón en
no sé si en el mundo, pero desde luego en la Unión Europea, salvo en la República Checa y en Eslovaquia, en donde tienen pues unas instituciones que son más o menos similares a la nuestra, ¿no? Y no sé si alguna vez, no sé si sois alumnos o si tenéis la oportunidad o habéis tenido la oportunidad de estudiar en una escuela, es algo verdaderamente pintoresco y maravilloso, ¿no? El poder formarse por apenas 100 euros al año en el idioma de tu elección, en el marco de una enseñanza pública y gratuita. Es una institución que se enfrenta a retos, en algunos casos comunes, a los que acaban de describir las compañeras, ¿no? En el trato pues, con el alumno, en ocasiones también con las familias, con el exceso de burocracia, del que luego creo que hablaremos más tarde, ¿no? Pero tiene también pues algunos retos que le son característicos, ¿no? En ese sentido tenemos el reto contrario que vosotras, ¿no? Arantxa y Melania, es que nosotros tenemos un problema con el excesivo absentismo. Quizás, no lo sé, precisamente porque es tan barata la escuela, la gente tiene una tendencia a matricularse como hacemos en el gimnasio, ¿verdad? En Enerva, yo este año voy a aprender un idioma, venga, me matriculo en la escuela y tal, y luego si no puedo ir, como son 100 euros, pues ya no pasa nada. Yo de entrada me garantizo una plaza, ¿no? Entonces, a veces eso es descorazonador para el profe de escuela porque es difícil llevar a cabo pues, un proyecto, una tarea que ocupe más de una sesión, porque no sabes nunca a quién vas a tener en la sesión siguiente. A veces te vienen 10 a clase, en la siguiente sesión te vienen 8, pero 3 no estaban en la sesión anterior, tienes 2 nuevos, siempre tenemos esa problemática, ¿no? Y es una de las cosas que más están marcando a la Escuela de Idiomas en este momento. Están muy preocupados con ese tema y hay en este momento, bueno, un grupo de trabajo, no sé si con ese grado de formalidad, pero vamos, están trabajando cooperativamente las escuelas de idiomas de Galicia para intentar atajar ese absentismo, ¿no? Y es quizás pues, lo que yo creo que caracteriza un poco pues, el contexto en el que yo trabajo. Hablaban antes de la integración de las nuevas tecnologías, Fernando, Arantxa, Melania. Nosotros estamos intentando sacar adelante una modalidad que se llama semipresencial y que permite al alumno venir a la escuela un solo día a la semana y trabajar en autonomía una segunda sesión. Y entonces pues llevamos desde 2019 trabajando para desarrollar esta modalidad. Yo estoy en el equipo de desarrollo de materiales, concretamente en francés. Es muy ilusionante, pero todavía está un poco en pañales y es difícil. No sé si vosotras, luego, bueno, si queréis, os parece pertinente, lo comentaremos, si os parece que la estructura de la enseñanza pública, que a veces es como un gigante con pies de barro, ¿no? Si sentís que a veces cuesta sacar adelante pues, cambios de calado, ¿no? En la oferta formativa, sobre todo cuando implican pues, cambios como este, ¿no? En la presencialidad y tal, aunque bueno, en primaria pues, no es el caso, ¿no? Comentaba Fernando, me invitaba Fernando también a mencionar brevemente mi faceta como formador de formadores. Colaboro regularmente con los CFRs, sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías, aunque no soy experto, como decía Fernando Trujillo antes, nadie es experto en IA tampoco, ¿no? Y yo pues mucho menos que nadie, pero como a mí me gusta decir, me gusta mucho fuchicar y ver todas las herramientas, trastear, ¿no? En castellano, y pues estar un poco al día de las nuevas herramientas que van saliendo y tratar de llevarlas al aula. Y también he creado una academia de preparación de oposiciones que se llama Kiwaku en el año 2017, que es totalmente online, precisamente para dar salida a esa querencia que yo tenía un poco pues, por trascender la oferta formativa de la Escuela de Idiomas, que era eminentemente presencial hasta hace muy poco tiempo, y a mí me apetecía explorar el formato online. Entonces, pues monté la academia, es una academia totalmente online, trabajamos con todas las comunidades autónomas, fundamentalmente en Escuela de Idiomas y secundaria. Hemos tenido algún grupo de primaria también, pero no es nuestro nicho, y bueno, pues es un experimento para mí maravilloso, no solamente para
a aplicar tecnologías que no podría aplicar en la escuela por el tipo de enseñanza que dispensamos allí, sino también pues, es para mí como un juguete, ¿no? Pues con el que experimentar también pues, nuevas metodologías y para estar en contacto pues, con la actualidad educativa y con la formación inicial del profesorado, de la que creo que Fernando quiere hablar un poco más tarde. Muchas gracias, Marco. El problema... muchas gracias, Marco. El problema que se nos plantea ahora es empezar a hablar un poquito más específicamente de lo que hacemos en enseñanza en el trabajo con lenguas extranjeras, ¿no? Con inglés y francés en este caso, pero bueno, fundamentalmente en el ámbito de inglés. Desde la práctica de las escuelas, sobre todo, esto apunta fundamentalmente a Arantxa y a Melania. Sabemos que tenemos un currículo escolar que marca las principales directrices de trabajo para que luego tienen que pasar por dentro de la autonomía de cada centro, pasa por las conclusiones curriculares, por las programaciones. Pero por vuestra experiencia, ¿cuáles son los elementos que consideráis clave en el trabajo de esta área? ¿Voy? Vale, yo uno de los puntos clave que menciona el currículum dice así: la creación de situaciones de interacción, de comunicación oral entre el alumnado de todos en parejas, pequeños grupos en situaciones reales o supuestas. Es decir, crear situaciones reales de aprendizaje donde realmente generemos aprendizaje significativo. Es decir, una tarea llevada a cabo, por ejemplo, desde un libro de texto no es lo mismo que si nosotros trasladamos al alumno fuera de esa aula. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través, por ejemplo, de la dramatización en el aula, el roleplay que te comentaba antes Fernando. Yo, por ejemplo, si estoy dando la comida en cuarto de primaria, que me está tocando ahora precisamente impartir, y lo relacionamos también con la moneda británica, con las libras, pues yo lo que hago es montar un mercadillo en el aula. Entonces, unos ejercen de clientes, otros ejercen de vendedores y hay un intercambio. Previamente trabajamos muy estructurado aquellas frases que deben poner en práctica, ¿vale? A la hora de interactuar con una persona que está en una tienda, que te va a cobrar, que le vas a pedir por favor. Siempre incidimos mucho eso en el please, thank you, porque a veces parece que a nosotros se nos olvida, pero los ingleses son muy educados en ese aspecto. Entonces, ellos se trasladan fuera del aula para intentar ponerse en esa situación. La ayuda del auxiliar de conversa es muy importante en esta labor, no solo que me estén escuchando a mí, sino que él también pueda interactuar y mientras yo estoy con un grupo de alumnos, pues él también pueda eso. Y después, bueno, yo trabajo, no sé si conocéis la plataforma eTwinning, es una plataforma muy potente a nivel de profesorado, a nivel europeo. Entonces, ahí nos ponemos en contacto profes de toda Europa para participar de forma colaborativa con nuestro alumnado. Es un trabajo duro. Yo ayer precisamente tuve una videollamada con los profes que participamos en el proyecto actual. Estamos trabajando sobre animales, hábitats y demás. Pero bueno, hacemos un montón de cosas colaborativas, desde cantar un villancico en Navidades, cada uno en su lengua materna, hasta hacer un poemario, ya en inglés, evidentemente, pues sobre los animales. A nosotros nos tocó animales del desierto, bueno, pues sobre esa temática. Entonces, yo creo que lo importante es eso, crear situaciones de aprendizaje significativas que al alumno lo traslade pues, del libro, del papel o de aquello que estemos bueno, intentando trasladar. A ver, yo quiero exponer aquí el problema del currículum actual. Como hablaba con Fernando, es un currículum súper denso. Es un currículum que tiene 3 bloques, en el caso de la lengua extranjera inglesa, no sé si solo en Galicia, no controlo el resto de currículums. Sí, a nivel nacional son menos. Entonces tenemos 3 bloques que bueno, son comunicación, que desde que entró esta ley se centra muchísimo el currículum de inglés en la comunicación. Después tenemos los objetivos, donde se incluye también, como decía Fernando, la mediación, ahora apareció esta palabra mágica, y después tenemos muchísimos criterios de evaluación por curso. Pues en primero de primaria hay 11 criterios de evaluación que tendrías que ir niño por niño evaluando cada criterio de evaluación. En sexto son unos poquitos más, son 15 objetivos y bueno, contenidos, no sé cuántos son, pero son muchísimos, son innumerables. A nosotros lo que se nos pide es a principio de curso, en septiembre, tenemos un par de semanas para hacer una programación para todo el curso. Claro.
Después esta programación lo que pasa es que la tenemos que cumplir, pero es que está muy sujeta a cambios porque estamos trabajando con personas, estamos trabajando en un ambiente escolar en el que hay excursiones, en el que se incorporan niños nuevos, en el que pues aparece una situación de aprendizaje súper interesante y ¿por qué no la voy a meter en la programación? Entonces, las programaciones son algo que tenemos que hacer, sí o sí, son súper importantes, pero después deberían ser un poquito más flexibles. Lo que se nos pide ahora mismo es con una nueva aplicación, que no sé si conocéis, se llama Proens, no sé si solo a nivel gallego. Ahora tenemos que hacer esa programación en Proens, donde tenemos que incluir pues, todos los criterios de evaluación, todos los objetivos, y después lo que tenemos que ir haciendo es un seguimiento. En el currículum de inglés, en la Comunidad Autónoma de Galicia, no se incluye absolutamente nada de fonética. Nosotros no tenemos nada de fonética. No sé, creo que en alguna comunidad, no sé si dijeras en La Rioja. La Rioja, creo que es más específico. Hay fonética, pero aquí no. El primer bloque es comunicación, plurilingüismo, interculturalidad, pero no se menciona este apartado. Como hablasteis ayer de la fonética, decíais que, bueno, que cuando los profes estudiaban filología, los profes que estudiaban filología eran como mucho más conscientes de la importancia de fonética. Yo no estudio filología, yo solamente soy graduada en educación primaria con la mención de lengua extranjera inglesa, pero considero que la fonética es súper importante, muy importante. Pero aquí hay una problemática que es que los profes de inglés de primaria no tenemos formación en fonética. Entonces, está muy bien llevar la fonética al aula, pero es que también se nos tiene que formar a nosotros, porque es que hablaba con unas compañeras ayer de la diplomatura que sí que habían tenido formación en fonética, pero desde que cambió el grado somos profes de primaria, el grado está enfocado a educación primaria y solo tenemos una mención en lengua extranjera, que son 4, 5 clases en toda la carrera de inglés, en el que no se nos da fonética para nada. Entonces, el problema que veo yo del currículum a no incluir fonética es que después los niños en España no saben leer en inglés. Y ahí vienen unos problemas de pronunciación increíbles. Y además, cuando pasamos de primero y segundo, que es un currículum que además fomentamos muchísimo las destrezas orales, llegamos a tercero de primaria, que ya entramos en unas estructuras más complejas, nivel oración, no ya tanto nivel palabra, y los niños encuentran una oración delante y claro, ¿qué hacen? Leer inglés en español, leer inglés en gallego. Entonces, no tiene ninguna estrategia para saber cómo se pronuncia una palabra. Hacen todo el tiempo inferencia, no son capaces de leer palabras en inglés. Entonces, creo que la fonética, está muy bien la aplicación, la web y todo lo que estáis diseñando para quinto y sexto. Y yo, que soy profe de infantil y primer ciclo de primaria, por favor, diseñad algo también para los más pequeños. Aunque en el currículum no esté, es que es la base para leer y enseñamos a leer y a escribir en castellano y en gallego y no enseñamos a leer y a escribir en inglés. Entonces, el nivel del país nunca va a ser bueno en inglés en el momento que los niños no tienen ni idea ni cómo leer, ni cómo escribir, ni cómo transcribir. Para mí es... Muy bien. Yo creo que ya empezamos a coger velocidad. Esto ya estamos en velocidad de crucero. Bien. Melania, pones encima de la mesa la cuestión de las programaciones, el papel del currículo. Sabemos que en la escuela, y me imagino que en la Escuela Oficial de Idiomas también tendréis algún elemento de este tipo, muchas veces la mediación real de los elementos de trabajo, llámese el currículo, objetivos del proceso formativo, los contenidos con los que vamos a trabajar muchas veces no pasan por una mediación autónoma del profesorado, que gestiona un proyecto curricular propio, sino que en muchas ocasiones el mediador final, el real final, es el libro de texto. ¿Qué está pasando con los libros de texto en este contexto? ¿Funcionan como ayuda? ¿Son un elemento a puentear? Pues nos han dicho en la formación inicial que hay que tirar con ellos y luego resulta que llevamos a los centros y nos encontramos que son los que nos salvan de la quema. Ante todas las exigencias de burocratización y de planificación que plantea el currículo, son los elementos, son una ayuda. Tendemos a recuperar los libros. Hemos estado ganando autonomía profesional estos últimos años en este contexto. ¿Cómo vemos esta situación?
Bueno, nosotros en la Escuela de Idiomas, por la experiencia que tengo yo, lo que tenemos la mala costumbre de tender a hacer es construir la programación a partir del libro de texto. Entonces, coges el libro de texto, tema 1, viajes y transportes, vale, pues pones en la programación. Primera unidad didáctica, viajes y transportes. Y así sucesivamente, ¿no? Además, tenemos una problemática especial también en escuela y es que como no tenemos tantos alumnos como en enseñanzas básicas, a las editoriales no les resulta rentable crear libros de texto específicos para nosotros y nos encontramos con el problema de que de 10 temas que hay en el libro de texto te sirven 6. Los otros 4 los tienes que crear tú de manera complementaria. Yo a los 2 o 3 años de llegar a la escuela se me hincharon las narices y dije, o sea, si voy a tener que crear la mitad de los materiales, pues mira, para eso me los creo todos y ya, y paso del libro de texto. Entonces yo ya hace muchos años que me desenganché de esa droga y ya pues me dedico a trabajar con mi propio sistema de fichas y ya está, ¿no? Y lo digo sin acritud hacia las editoriales que producen magníficos materiales, ¿no? Pero tenemos esa dificultad. Y en lo relativo al currículo, en la escuela tenemos también la particularidad de que seguimos trabajando a día de hoy con el currículo de la LOMCE. No tenemos, no ha salido ningún Real Decreto Curricular, o sea, no ha salido el Real Decreto Curricular de la LOMLOE que esperábamos para estos años, 23, 24, 25, pero no ha salido. Entonces, digamos que vamos por una vía un poco aparte. Pero sí creo que compartimos un poco las dificultades que comentaban las compañeras, ¿no? En tanto en cuanto es un currículo bastante denso, que al final acaba teniendo, desgraciadamente, un carácter meramente decorativo. O sea, nosotros, igual que vosotras, pues al principio de curso dedicamos un par de semanas a hacer la programación didáctica o a cambiarle la fecha, que también es otra estrategia, a la del año anterior y se le pone la fecha de este año y ya está. No quiere decir que desde el punto de vista del profesorado a veces acabamos teniendo la sensación de que es un mero trámite y que lo que de verdad importa es lo que luego las decisiones metodológicas que el profesor toma en el día a día, en el aula, ¿no? Que pueden estar más o menos alineadas con la programación, pero no necesariamente. Entonces estamos siempre jugando en el filo de la navaja, ¿verdad? Si hay una reclamación, si hay un problema, ¿no? Pues procuras que más o menos la evaluación y la puesta en práctica de esa programación en el aula no se aparte demasiado, pero como que la programación a veces es la sensación que a mí me produce, creo que los compañeros a veces la ven un poco casi como un estorbo. Y creo que no debería ser así, porque es un documento de planificación fundamental, ¿no? Como evidentemente estaremos todos de acuerdo. Continúo. Bueno, yo creo que el libro de texto tiene que funcionar en el aula si lo queremos utilizar como una guía o una hoja de ruta que nos puede pues, ayudar a seguir un poco qué es lo que los contenidos que vamos a trasladar en el aula. Pero no puede ser nuestra única herramienta de trabajo. Yo veo todos los septiembres, cuando llevamos a lo mejor 2 semanas de clase, tanto a nivel de algún compañero de aula como mi experiencia con mis hijos, que pasan 2 semanas de septiembre y los profes ya están desquiciados porque hay niños que todavía no trajeron el libro. Entonces no pueden empezar a trabajar con el libro de texto. Y es como que entran en pánico. Y yo creo que tiene que haber vida más allá del libro. O sea, el libro puede acompañarnos. A nivel de inglés me parece interesante, por ejemplo, los recursos de vídeos y de audios porque a través de ellos exponemos al alumnado a un inglés nativo, que a lo mejor el nuestro no lo es. Entonces, ese recurso sí me parece importante, pero claro, de otra manera es el docente el que tiene que buscar todos esos recursos en su tiempo personal, pero tenemos que complementar nuestras sesiones con otro tipo de actividades, bien sea material manipulativo, bien sea a través de aplicaciones tecnológicas, que es que hay un montón de recursos gratuitos que podemos traernos
llevamos al aula, qué es lo que realmente trasladan motivación a nuestro alumnado. O sea, yo recuerdo una alumna mía que ahora mismo está en sexto, desde pequeñita me decía, profe, a mí el inglés no me gusta, pero me encantan tus clases. Entonces yo eso ya es lo que me puedo llevar para mi casa al final del día. La motivación, la ilusión, las ganas con las que mis alumnos me dicen, profe, hoy tenemos juego, profe, ¿qué juego vamos a hacer? Profe, el bambúsel, hoy hacemos no sé qué. Entonces, claro, esa expectación a lo que les voy a enseñar ese día en el aula, para mí es la mayor gratificación de mi labor docente y tiene que complementarse, evidentemente, no puede ser libro de actividades, abrimos el libro por la página 25, abrimos el... No puede ser. Y es más, por ejemplo, yo ayer, que estuve aquí en toda la sesión, a mí me tuvo que cubrir un profe sustituto. Claro, si vamos a sustituir al de matemáticas, al de lengua en una etapa de primaria, todos somos profes de primaria y podemos pues, llevar a cabo, explicarle lo que sea que estén dando. Pero dile tú que hagan una ficha en inglés. Claro, es como que el profe ya te dice, ¿les vas a dejar esto? Me van a preguntar. Entonces, bueno, yo no quiero causar ningún tipo de trastorno a mis compañeros y entonces yo ayer lo que hice fue plantear todas las actividades en el aula virtual del centro. Entonces reservé el aula de informática para las sesiones que yo tenía. Previamente le comenté a mis alumnos, oye chicos, que mañana tengo un curso y no voy a venir, os dejé la unidad de Prepositions y la de Food y la tenéis abierta para que mañana cuando venga el profe que sea que me va a sustituir, vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entonces ellos son autónomos, hablo de tercero a sexto, no hablo solo quinto y sexto. Mi alumnado de tercero a sexto es autónomo para entrar en esa aula virtual y allí tienen un montón de juegos. Finalmente tienen unas fichas interactivas que me pueden enviar, pero tienen un montón de juegos que incluso juegan unos contra otros. Hay uno que es, no sé si conocéis la aplicación Learning Apps, donde compiten, es una carrera como de caballos, entonces entran en el juego y están simultáneamente jugando, pero están todo el rato respondiendo a preguntas o bien de vocabulario o de gramática que previamente yo preparé para que pues, tuviera relación con lo que estamos dando actualmente, en este momento, claro, en la unidad. Yo quiero decir que el libro de texto muchas veces sí que es un salvavidas, pero muchas otras veces está un poco impuesto. Yo llegué al cole en el que estoy este año, que es una plaza provisional, es decir, es de solamente un curso, y ya estaba pedido el libro de texto del curso pasado, entonces yo tengo que usarlo. Gracias a Dios en infantil no estaba puesto, entonces tengo toda la libertad del mundo para dar las clases como yo quiero, pero en primero y segundo sí que tengo el libro de texto. Entonces, tengo el problema de me puede salvar muchas clases porque nuestra carga es enorme, pero a mí me gusta también usar y dar las clases de otra manera, ¿no? Porque el libro de texto creo que es una ventaja en tipo salvavidas, pero después creo que no se adapta demasiado a lo que a mí me parece que cómo se debería dar una clase de inglés. Y bueno, no sé. Está bien. Es así como lo estás viviendo, que eso es lo importante. Sí, puede ser un salvavidas y por otro lado puede ser un contra también. ¿Y en qué situación se encuentran ahora mismo los grupos editoriales, las propuestas que ellos están haciendo en el contexto de reforma con los nuevos currículos? ¿Cómo estáis percibiendo el papel de respuesta que están dando? ¿Están funcionando? ¿La gente los valora? ¿Sigue siendo un recurso valorado como... El libro de texto. El libro de texto como tal. En primaria se usa muchísimo el libro de texto, pero porque, por lo que decía antes, tenemos una carga muy grande, entonces al final cuando tienes 7 clases de 25 niños, pues sí, elaboras materiales, buscas recursos, tiras de inteligencia artificial y de webs, pero claro, es que no has llegado a todo, entonces para todas las sesiones o te echas hasta las 3 de la mañana todo el día programando y haciendo materiales, recortando, plastificando, o tiras del libro de texto. Claro. Después, en cuanto a las editoriales, sí que me parece que en infantil se usa mucho menos el libro de texto y sí que las editoriales se están adaptando un poquito. De hecho, a mí me llaman de muchas editoriales para ver si en el cole conseguimos poner, bueno, quieren que pongamos libro de texto y sí que, por ejemplo, lo están vinculando no tanto a ofrecernos un libro de texto, sino a materiales o recursos ya hechos que se vinculen con canciones. Y a licencias virtuales. O sea, en vez de el libro en sí que tenga
que comprar el alumno, sino que sea el centro que tenga que También, comprar sí. una licencia y entonces todo sería expuesto a través de la pantalla. Ahí es donde sería como un banco de recursos, de canciones, de ejercicios, pero sería a través de la proyección. Sería De una todas licencia. formas, sí, el libro no deja de ser un recurso muy tradicional, entonces en un currículum enfocado a la comunicación, como te limites a hacer libro de texto, pues ahí hay un problema muy grande, porque claro, no estás fomentando ni el speaking ni la comunicación en clase. Si solamente los niños están haciendo libro de texto, están escuchando, leyendo y escribiendo, pero el speaking se queda totalmente apartado. Vale. Y en este contexto que estamos comentando, así en general, por la perspectiva que estáis planteando de... Sí, se me oye, ¿no? Entonces, por todo esto que estáis planteando, por la situación que estáis describiendo de la escuela en este momento, ¿cómo os planteáis la inserción de la tecnología en vuestra práctica? ¿Cómo la hacéis pivotar? ¿Desde qué perspectiva? ¿Algo complementario? ¿Es nuclear? En el caso concreto mío, como comenté, ya llevo muchos años utilizando materiales propios, elaborados obviamente pues, a partir de documentos reales, sacados de YouTube y de otras fuentes, ¿no? Y más recientemente, pues me imagino que un poco como todos, pues tirando de inteligencia artificial, un poco también con un ánimo experimentador. Y luego a mí me interesa mucho también, y esto me gusta decirlo siempre, llevar la tecnología, o sea, hacer una reflexión con el alumnado en el aula. Porque muchas veces creo que tenemos una tendencia, los docentes, muy marcada a ser un poco egoístas, ¿no? Y buscar las aplicaciones, las utilidades de una nueva tecnología en lo que nos puede ayudar en la preparación de las aulas, en la planificación curricular, etcétera, etcétera. Pero a veces descuidamos la reflexión en el aula. En el caso concreto de la IA, pues esta reflexión consistiría pues, en plantear pues, algún tipo de actividad que lleve al alumno a primero, conocer las herramientas, porque ellos conocen la parte mala de las herramientas, saben cómo hacer trampas con ellas, ¿no? Pero a mí me gusta retarlos un poco y decirles, bueno, ¿cómo podemos utilizar la IA generativa, por ejemplo, pues para hacer el bien, ¿no? O sea, ¿cómo podéis ganar en autonomía como estudiantes de francés? ¿Cómo podéis utilizar esta herramienta para cuando yo no esté? Porque yo no voy a estar siempre ahí, yo os doy pues una serie de clases a lo largo del curso, pero luego en una situación real, una vez acabado el curso, ¿vosotros qué vais a hacer sin mí? Si tenéis que redactar un correo, si tenéis que hacer frente a un problema léxico, a una situación en la vida real, pues estas herramientas creo que son fundamentales para que ganéis en autonomía y seáis capaces de desenvolveros una vez que yo no esté, ¿no? Una vez acabado el proceso, el curso, vamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ese es un poco el espíritu con el que yo procuro trabajar, no sé si con más o menos éxito, pero por lo menos lo intento, ¿no? El hacer esa reflexión en el aula y en que ellos aprendan a gestionar las TIC de manera autónoma. Sí, no sé si puedo abrir aquí. Sí. Ay, que te sale... No sé si lo podemos girar. Bueno, lo tengo aquí en papel, que yo también uso papel. Ahí está. Ahí. Bueno, yo la tecnología me ayuda muchísimo en infantil, por ejemplo, porque la rutina, en vez de llevarla de un aula para otra, yo uso la aplicación Genially, tengo ahí mi rutina y ahí en esa, no sé si se ve muy bien, tengo todo vinculado a través de esa pantalla. Entonces esa es mi clase, esa soy yo, los niños lo saben y ahí voy introduciendo pues, los elementos que estoy trabajando. Tengo vinculados los libros de texto, que como os dije doy clase en primero y en segundo, entonces pues tengo los libros de texto de Cambridge en este caso. Tengo vinculado el Jolly Phonics aquí, que es lo que yo trabajo desde mi desconocimiento de fonética, intento ser un poco autodidacta y bueno,
hacerlo lo mejor que puedo. Y después pues tenemos aquí los vídeos, la rutina para decir el día que es, pues el tiempo que hace, cómo se sienten y fomentar un poquito el speaking entre infantil también, que me parece muy importante y que ellos también se animan. Y después pues voy añadiendo los personajes de los cuentos que voy trabajando. Mis situaciones de aprendizaje pues son a través de los cuentos, entonces pues si estamos con la ropa, pues si estoy usando a Froggy, pues meto ahí a Froggy y a través de esa ranita pues vinculo, pongo el hipervínculo a pues una ruleta, a un audio, a un vídeo, a un juego, etcétera. Entonces, con los pequeñitos es como uso la tecnología. En primero y en segundo también, a través de vídeos, de juegos. Y después en quinto sí que uso alguna aplicación de inteligencia artificial que no uso con los pequeñitos. Por ejemplo, Suno, que les encanta para hacer canciones. En inglés también hay muchísimas, bueno, la de Google Arts and Culture, que tiene muchísimos juegos que les gustan mucho a los niños y también les sirven para el inglés. Por ejemplo, te dice una palabra de vocabulario y ellos tienen que dibujar en 20 segundos esa palabra. Y la inteligencia artificial tiene que descubrir qué palabra es antes de los 20 segundos. Aprenden muchísimo vocabulario porque están súper motivados y les encanta. Y después también hay otra de Natural Readers que nos sirve para que pues esos speakers nativos nos puedan leer un texto. También en Arts and Culture tenemos la de Say What You See, que tienen que describir una imagen que la inteligencia artificial nos proporciona y ellos tienen que hacer un writing de la forma más detallada posible para que la inteligencia artificial cree otra imagen que sea lo más parecida posible. Entonces tienen que obtener una puntuación del más de 70%. Y bueno, son formas de usar la inteligencia artificial en clase pues, que nos están favoreciendo pues, el writing, la adquisición de vocabulario de una manera pues, divertida y que nosotros no tenemos nada que programar a mayores porque ya está ahí. Sí. Bueno, sí, para mí la tecnología también ocupa un lugar primordial en mis sesiones. Tengo también mi rutina establecida, como dice Melania, donde no solo ponemos, bueno, ya a nivel de primero o segundo es sobre todo a nivel oral, pero a partir de tercero pues escribimos la fecha todos los días, repasamos el tiempo a nivel oral y a nivel escrito, también trasladan sus emociones, cómo se sienten ese día, a través también de un Geniali. Y luego todos los días prácticamente llevamos a cabo algún juego digital. Hay aplicaciones muy potentes a nivel de lengua extranjera que no sé si conocéis. Por ejemplo, Blooket es una de las que mis alumnos adoran porque hay una comunidad educativa donde tú puedes buscar recursos que previamente otros generaron, pero tú también puedes generar recursos. Bueno, pues es una forma de gamificación en el aula a través de preguntas sobre la temática que estamos trabajando, pero hay un montón de modalidades de juego. Entonces, hay un juego que les gusta a un grupo mío en particular, cuarto de primaria, porque son súper competitivos, que es en modalidad de hacker. Entonces, ellos, a medida que van respondiendo correctamente a preguntas, van ganando puntos, van ganando bitcoins. Entonces, cuando tienen un número de monedas, pueden hackear a un compañero. En el momento en que hackean a ese compañero, al compañero se le da la vuelta del teclado, la pantalla. O tiene que resolver o poner un orden alfanumérico, es decir, les pone trabas al juego para que puedas ir jugando. Pero en ese juego tenemos desde un juego de pastelería, donde con esas monedas que van consiguiendo pueden hacer postres, cafetería, pueden pescar, pueden luchar. Hay otro que es el Battle Royale, que luchan en parejas y entonces al final acaba habiendo un ranking en el que quedan 2 finalistas y luchan por la batalla final. Todo respondiendo a preguntas sobre la temática que estamos trabajando, pues el pasado del verbo to be o lo que sea, pues a nivel vocabulario, a nivel gramática. Otra aplicación que les encanta es Bamboozle, no sé si la conocéis.
Es un tablero donde se van descubriendo distintas preguntas, entonces juegan en equipos. Jugamos en equipos y puede ocurrir que de repente le quites todos los puntos al equipo contrario o le quites un número de puntos. Entonces, bueno, aquí trabajamos el saber perder, que es muy importante en primaria, porque no todos los niños lo llevan bien. Entonces, genera frustración, genera agobio, niños que a lo mejor acaban llorando, pero yo entiendo, vamos, que tienen que aprender a gestionarlo, porque no es siempre ganar. Otra de las aplicaciones, bueno, Canva. Mis alumnos en Canva hacen un montón de presentaciones. En sexto estuvimos trabajando la receta y tenían que hacer una exposición. Yo les di libertad para utilizar la aplicación que quisieran, pero en Canva hacen auténticas chuladas. Y no sé si todos los que estáis aquí, que seáis docentes, por el hecho de ser docentes tenemos Canva Pro gratuito. Simplemente enviando el membrete de nuestra nómina, Canva nos habilita para tener acceso de forma gratuita a todas las funciones que nos ofrece. Entonces, bueno, nosotros en el centro, como nos organizamos, tenemos un aula de informática, tenemos un carro de ordenadores, no somos centro de Disgal, pero tenemos un carro de ordenadores que llegó de forma circunstancial a nuestro centro en un principio porque nos dotaron con 6 equipos, 6 portátiles en pandemia, precisamente para llegar a esas familias más vulnerables. Y luego, cuando nos incorporamos al centro, nos enviaron un carro de carga. Entonces nosotros nos contactamos con nuestro asesor Avalar y le dijimos, mira, esto debe ser un error porque nosotros no tenemos portátiles. Y nos dijeron, no, el almacén está saturado, tenéis que guardároslo, ponedlo donde queráis. Bueno, pues le buscamos un lugar allí en el aula de informática donde no molestase mucho, porque no sabíamos, claro, no teníamos portátiles para enchufar ese carro de carga. Bueno, pues tuvimos la gran suerte de que al año siguiente nos dotaron con 20 equipos, más los 6 que ya teníamos, completamos un aula. Le damos muchísimo uso a ese aula móvil porque también hacemos un préstamo. Los profes que quieren utilizar tanto el aula de informática como el aula móvil con los portátiles, como 12 iPads que tenemos también a disposición, pues se apuntan en un horario que tenemos, pues a tercera sesión del jueves 25 de mayo, pues lo va a utilizar quinto. Entonces tú sabes que si previamente programaste que vas a hacer algo, no llegas si está ocupado, claro. Entonces nos organizamos de esa manera y la verdad que lo utilizamos un montón, porque no es solo integrar las TICs, poner un proyector. Ahora la Xunta nos dotó con paneles digitales, pantallas digitales, que son una herramienta muy potente, pero hay profes que siguen encendiéndolo y utilizándolo a modo de proyector. Eso no es integrar las TIC en el aula. Entonces creo que tenemos que sacar provecho de los recursos que tenemos. Muy bien. Bueno, con este vamos a ir cerrando. Bueno, estamos un poquito fuera de tiempo, pero una de las salidas que hemos tenido en el proyecto ha sido el tema de... Nos hemos encontrado con muchísimas diferencias en los currículos, en su estructuración, en el tema de los criterios de evaluación. Ayer estuvimos comentando para toda la audiencia el tema de esos resultados. Nos encontramos con un currículo promedio de en torno a 300 criterios de evaluación para toda la etapa de educación primaria, pero nos encontramos en una comunidad dos, Castilla y León y Galicia, que ese número de criterios de evaluación se multiplica. Al mismo tiempo, tenemos plataformas de gestión que, en coherencia con esa regulación, proponen sistemas de planificación supervisados a través de plataformas, en este caso Provence en Galicia, pero hay más comunidades autónomas que las están activando, y son plataformas que, como trasladan miméticamente la estructura curricular regulada, si tiras de un contenido, activan un criterio y las programaciones se vuelven pues, en la línea de lo que estábamos comentando. ¿Qué está pasando en los centros? ¿Cómo se está viviendo esta situación? Hay un aumento real de burocracia, una sensación de mayor control por parte de la Administración. ¿Esto es una oportunidad o se está convirtiendo verdaderamente en un problema? ¿Qué es lo que vosotros estáis detectando? Marco también desde la perspectiva de la formación inicial y ese puente que se establece entre los que estamos en las facultades, que parece que, bueno, sí, pero podemos ir por libre, ¿no? Que a veces tenemos también un poquito ese juego, pero vosotros tenéis que hacer también ese puente. ¿Cómo se vive esa transición de cara a la formación y cómo lo estáis viviendo los maestros que estáis las maestras que estáis en las escuelas en este caso? Bueno, las academias de preparación de oposiciones hacen un poco, en mi opinión, el papel
que no hace el Estado o las comunidades autónomas al hacer de bisagra entre la formación que reciben los futuros docentes al término del máster de secundaria, en el caso de secundaria, ¿no? O al término del grado correspondiente, en el caso de primaria, y su introducción efectiva en el mundo profesional, ¿no? Y, bueno, desde las academias pues, se trata siempre un poco pues, de tratar de explicar o tratar de hacer entender a los opositores, en primer lugar, la importancia de hacer una programación y la importancia y el peso que la programación tiene en el trabajo diario, ¿no? Porque ellos siempre tienden a verla pues, como pues, al igual que los profesores después, una vez que aprueban las oposiciones, tienden a verla pues, como casi pues, un complemento, casi un estorbo que hay que hacer para superar la segunda parte del proceso selectivo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hay que reivindicar muchas veces la importancia de la parte didáctica y no tanto de la parte técnica, que es la que, desgraciadamente, tiene el protagonismo en los procesos selectivos, ¿no? Y en lo tocante al currículo, bueno, pues la opinión que me merece pues, va en línea con lo que estáis expresando, ¿no? Incluso en la Escuela de Idiomas, los currículos con el elevado número de criterios de evaluación, incluso comentaba Fernando que en Andalucía encontrasteis una reminiscencia de los estándares de aprendizaje de la LOMCE, ¿no? En el currículo, pues todo eso contribuye sobremanera pues, a dificultar fundamentalmente la evaluación, ¿no? Y contribuye también a teñir la planificación didáctica de ese halo de inutilidad que desde el punto de vista muchas veces de los opositores y del propio profesorado funcionario se le quiere dar, ¿no? Y soy pesimista en eso. Yo creo que deberíamos aspirar a tener currículos más simplificados y creo que la formación inicial del profesorado debería incidir mucho más en la puesta en práctica, ¿no? Pues de ese aparato, ¿no? de elementos curriculares y simplificando los procesos burocráticos que a veces pues, nos llevan más tiempo que lo que más nos gusta hacer, que es dar clase, ¿no? Evidentemente. Bueno, yo en tu línea, Marco, yo creo que se debería simplificar mucho el currículum, porque además cuando tenemos que abordarlo de una manera más profunda y trabajarlo más, que es hacer las programaciones a principio de curso, tenemos muy poco tiempo y estamos a 1000 cosas, bueno, no sé en la EOI, pero en primaria estamos a 1000 cosas a principio de curso, preparando las clases, mirando los grupos, reuniones con familias, convocar por avalar a las familias. Entonces, sí, a veces es más un estorbo que una ayuda. Y PROENS yo creo que sinceramente se hizo con el fin de ayudarnos, porque bueno, ya está todo informatizado, solo tienes que ir clicando, pero creo que no nos ha ayudado, que ha sido pues, un estorbo a mayores. Para mí sería muy útil eso, la simplificación del currículum y dado la carga de trabajo que tenemos, pues que nos ayudaran a dárnoslo un poquito más masticado. Vale. Yo creo que era necesario estandarizar de alguna manera esa entrega de programaciones, porque yo desde el equipo directivo, como antes comentaba Marco, veíamos de todo, o sea, desde la programación de la editorial sin apenas cambiarle el membrete, o esa programación que no tienes por qué cambiarla de cero de un año para otro, porque tú no reprogramas todo lo que vas a volver a hacer el curso siguiente si vuelves a impartir la misma área en el mismo curso. Pero bueno, algo habrá que reprogramar. Entonces había alguna programación que nos llegaba y ni siquiera el año estaba cambiado. Entonces yo sí creo que era necesario estandarizarlo de algún momento, pero no creo que la herramienta que nos ponen a nuestra disposición sea la más eficiente ni la más fácil de utilizar, precisamente por todos esos filtros que tenemos que pasar a la hora de encajar criterios de evaluación con contenidos, con la unidad, luego a la hora de la evaluación, el peso, los mínimos, los instrumentos de evaluación, se convierte en un trabajo tedioso, muy tedioso. Nosotros tenemos que entregar las programaciones, para que os hagáis idea, la normativa dice antes del inicio lectivo
de las clases. Se está ahora mismo valorando cuándo va a ser el inicio del curso escolar, del calendario escolar el curso que viene, y están valorando el 8 de septiembre. Nosotros nos incorporamos a los centros el 1 de septiembre. Ese día 1 tenemos el claustro donde pues, los profes nos adscribimos a los grupos que queremos dar, a las sesiones que vamos, a los cursos que queremos dar y a los departamentos en los que vamos a formar parte. Yo que llevo 8 años en mi centro puedo saber qué cursos voy a dar el año que viene, pero personal provisional no sabe qué es lo que va a dar. Entonces ese día 1 de septiembre simplemente es para eso. El día 2 llegas al centro, profes de primaria. Nos gusta tener el aula monísima, preciosa. Primero, segundo e infantil se dedican a poner los nombres de los alumnos en las mesas de forma maravillosa, los cumpleaños. Nosotros conmemoramos todo lo que podemos a nivel de primaria. Y simultáneamente nos quedan 7 días, 6 días, 5 días para entregar esas programaciones. Luego, tenemos que tener en cuenta la evaluación inicial del alumnado y la dirección tiene hasta finales de septiembre para entregar nuestras programaciones a inspección. Entonces, el tiempo es limitado y tú no puedes prever todo lo que vas a hacer a lo largo de un curso en 7 días, 6 días de tu vida. Entonces, bueno, está como muy, muy encorsetado. Muy bien. Bueno, queda aquí una declaración de intenciones entonces para quien nos escuche si quiere reajustar un poquito la situación. Vale, con esto cerramos. Abrimos un pequeño tiempo de posibles preguntas o alguna intervención. ¿Alguien que quiera comentar alguna cuestión con alguno de los invitados? ¿Alguna pregunta queréis hacer? Esto es muy curricular, entonces no sé si da juego. No sé si está feo tomar de nuevo la palabra, pero me ha parecido muy estimulante la mesa, he aprendido mucho, he tomado muchas notillas en mi cuadernito que me acompaña siempre, en mi teléfono, he estado mirando a ver si encontraba ese Genially de Melania tan bonito y los nombres de los coles. He aprendido muchísimo. Voy a empezar del final hacia el principio. Lo último que has comentado le costó al anterior gobierno catalán una huelga enormísima del profesorado. ¿Qué día empieza vuestra huelga? Que no me lo he apuntado. La huelga que vais a hacer, porque yo vengo, yo no te quepa la menor duda de que yo tengo un perfil sindicalista muy potente. Somos muy obedientes, Fernando. Entonces yo, el día que os pongáis en huelga, el profesorado catalán se puso en huelga por lo que tú acabas de describir, porque no se puede profesionalmente tener una programación el día 7 cuando te incorporas el 1, ¿sabes? Y los tiempos son los que son. Entonces, como veo que vais a convocar una huelga, yo voy a venir. Yo he elegido el árbol del Parque de la Alameda en el que me voy a encadenar, ¿vale? Si hace buen tiempo, con el torso desnudo incluso, ¿sabes? Entonces, esto hay que tomárselo en serio, ¿no? Aunque yo me gusta mucho el tono tal. Vamos a la huelga, porque es que esto es la calidad del servicio que prestamos. Es como si a la gente que conduce autobuses le quitan las ruedas. Usted va a conducir pero sin ruedas. No puede hacerlo, usted tiene que hacerlo. No, es que no puedo, literalmente. Después, la simplificación del currículo es un mito. En nuestro país nunca se va a simplificar el currículo. Entonces, tenemos que buscar estrategias distintas. Yo le comentaba antes a Adriana en el camino que veníamos hacia acá que hemos acabado ahora mismo la evaluación de los centros del British Council, que tiene un convenio con el Ministerio, como sabéis. Hemos estado recorriendo todo el país viendo estos centros y en concreto mi equipo de investigación ha hecho la evaluación de infantil. Maravilloso, la manera de enseñar. Y ellos siguen fielmente el currículo. No, es mentira, no le prestan ninguna atención al currículo, es increíble. Enseñan, es como una enseñanza paralela a el currículo, se lo saltan de principio a fin. Y es maravilloso, enseñan maravillosamente, tienen unos resultados de aprendizaje brutales, tienen una secuencia que está perfectamente descrita en unas orientaciones, unos guidelines, que no sé si Melania los conoce, porque yo te los voy a mandar, son maravillosos. Y todo es... Utiliza Big Books, ten en cuenta el movimiento, ten en cuenta la expresión corporal, los elementos manipulables y tal. Y el currículo, bueno, bien, si tú eres una profesional, tú conoces el currículo y por tanto impleméntalo. Y es una auténtica maravilla.
y lo que hacen es ponerse de perfil ante el currículo escrito, este horroroso que tenemos, y la conversión digital de los currículos. Yo he preguntado si PROES es la plataforma. En Andalucía tenemos el cuaderno de Séneca, que es el Big Brother de la educación. Está solo diseñado para el control, no es una ayuda, nunca podrá ser una ayuda porque es una herramienta del diablo, ¿sabes? Es decir, no es operativa y le da muchísimos dolores de cabeza. Solo les gusta a aquellos profes que han sido tan socializados en la propia herramienta que creen que les sirve para dar clases, pero es un proceso de mixtificación, de engañarse a uno mismo, porque en realidad es una herramienta de control de la administración. Con esto que habéis comentado, yo estoy frito por leer lo que habéis escrito, porque, es decir, como el gobierno andaluz niega la mayor, que es niega la actual ley educativa, pues se mantiene desde una perspectiva implícita en la anterior, y entonces habla de estándares de aprendizaje y tal, o sea, unas cosas realmente asombrosas. Y entonces yo os animo a que hagáis de facto una mirada profesional sobre el currículo y que, como hay niveles de concreción, en la concreción lo que se produzca es pues un proceso de liberalización del propio currículo, más que de concreción. Además, nosotros hemos sido autodidactas en PROENS porque cuando se implantó en los cursos impares y al año siguiente en los pares. Entonces, aquellos que impartíamos en impares estábamos como atacados. Los que impartían en cursos pares, van ellos delante, ya nos lo contarán. La formación llegó después. Entonces, yo creo que nosotros también nos tienen que cuidar en ese aspecto. Es decir, nos imponen algo, perfecto, tenemos que hacerlo. Perfecto, vale, tenemos que hacerlo. Pero danos las herramientas para poder hacerlo de la mejor forma posible. Porque es eso, fuimos autodidactas cuando se implantó. Escuchábamos que en FP ya existía, pero era como que lo veíamos lejos. Nosotros a primaria no llega. Antes pasan los de secundaria por eso. Y llegó. Pero si nos lo hubieran contado desde un principio, pues lo hubiéramos hecho pues, de la mejor forma posible, pero de forma más relajada. Yo es que recuerdo horas y horas y horas delante del ordenador picando criterios de evaluación, error, y ya llega un momento que dices, bueno, pues tengo que sobrevivir y punto. Entonces yo creo que la formación tiene que llegar antes. Entonces. Muy bien, no sé. Perdón. Vale, pues pasamos entonces a la última intervención.